Muy bien, pasaron 37 minutos de las 9 de la mañana, estamos en A Fondo. Lo que vamos a hacer ahora es dialogar con un periodista muy importante, Eddie Zunino, director de la revista Noticias, que acaba de publicar otro libro, y ha publicado muchos, que se llama nada menos que Cerrar la Grieta, y es una serie de diálogos con personalidades muy importantes, con todo el mundo prácticamente. Eddie, buen día, ¿cómo estás? Gerardo Bongiovanni te saluda. Hola, buen día, Gerardo. Bueno, un gran esfuerzo veo de dialogar con políticos, con periodistas, bueno, con científicos, podríamos decir, con Facundo Manes, con mucha gente muy relevante. ¿Y se puede cerrar la grieta, Eddie? Bueno, si hubiera voluntad, yo creo que sí. De algún modo, me parece que en un sentido está habiendo algunos esfuerzos, aparentes por lo menos, pero creo que son esfuerzos que mantienen contradicciones y divisiones y mantienen la intencionalidad de generar cierta confrontación que permita definir el proyecto político del que está gobernando. Y esto quiere decir que hay lógicas de gobierno que se mantienen. Tema número uno, la palabra más pronunciada últimamente por el oficialismo y la mayoría de los referentes de la oposición es gobernabilidad. Gobernabilidad significa buscar acuerdos, pero también marcar muy fuerte la diferencia. Y la gobernabilidad se está planteando básicamente con mantener la división del pasado caliente. O sea, acá hay una búsqueda de un acuerdo oficialismo-oposición que aísla a quien fue el oficialismo en el turno pasado. Y esa es la complejidad del proceso político argentino. O sea, siempre tenemos la pulsión de marcar quién es el enemigo, cuál es el problema, para a partir de ahí reordenar u ordenar el esquema de poder propio. Ahora, ¿vos pensás que este gobierno mantiene un poco esa lógica? Yo creo que sí, en cuanto al kirchnerismo. O sea, la lógica kirchnerismo-antikirchnerismo sigue intacta. Vos fíjate los programas políticos de televisión y la mayoría de los dirigentes políticos, periodistas, analistas, ¿cuántas veces siguen refiriéndose a el gobierno como si gobernara Cristina Kirchner? Hace 60 días que gobierna Macri y nos queda ese tic, o sea, cambiar el momento, cambiar la página. Y yo creo que, por ejemplo, la detención de Milagro Sala, por ejemplo, la manera en que se decidió intervenir y fusionar la AFSCA con otro organismo. Yo creo que esas son imágenes, aparte de decisiones políticas, algunas con injerencia judicial, son imágenes muy fuertes que siguen manteniendo la lógica de división blanco y negro, kirchnerismo, antikirchnerismo, que nos signó hasta el 10 de diciembre del año pasado. Claro, uno a veces piensa que prácticamente el último gobierno no peronista de origen legítimo que terminó su mandato fue Marcelo T. Alvear en el 28, y me parece que debe haber una suerte de síndrome en los que, en este caso en Macri, o en el gobierno de Macri, de decir, bueno, que no nos pase eso, ¿no? De tratar de ejercer el poder, a lo mejor a veces con rozando la legitimidad, ¿no? Pero tratar de ejercer el poder. Sí, lo que yo creo que hay que hacer ejercicios de honestidad de todos lados. O sea, ese es la principal manera de cerrar la grieta. Que cerrar la grieta no quiere decir no discutir y no tener diferencias y que no haya conflicto. Conflicto va a haber siempre, en cualquier orden de la vida, desde una familia hasta una sociedad, por supuesto. Pero yo creo que recuperar la honestidad o hacer un gran esfuerzo de honestidad. En la entrevista que con Carlos Russo le hacemos a Mauricio Macri, o sea, él después de dar alguna vuelta reconoce haber sido tal vez el principal beneficiado de esto que se dio en llamar la grieta. O sea, acá hubo un gesto muchas veces fuerte y aparentemente deliberado del gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, y desde que gobernaba Néstor Kirchner, de señalarlo a Macri como el principal problema de la oposición, hasta convertirlo en el principal referente de la oposición. Y por eso mismo tal vez en presidente de todos los argentinos. O sea, en ese reconocimiento está también el germen del uso de esa lógica
de gobierno. ¿Qué le pasa a Macri? El síndrome de Alvear puede ser un tema, pero yo creo que tiene mucho más fresco y más cercano el síndrome de la Rúa, y él quiere demostrar, fue muy fuerte la campaña en el tramo final por parte de Cristina en señalar el tema del helicóptero y estos presidentes que vienen de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que Macri tiene un complejo, la necesidad de demostrar que no es de la Rúa. Yo creo que no lo es, pero en varios gestos de autoridad, a mi juicio innecesarios, hubo eso, ¿no? Hola Eddie, Rafael Micheletti te habla, mucho gusto. ¿Cómo te va, Rafael? El gusto es mío. Mi pregunta es la siguiente, en base a lo que venías diciendo. De alguna manera vimos que el kirchnerismo siguió con su intransigencia siendo oposición, ¿no? Sin querer dar quórum, no aprobando presupuestos, incluso se le empezaron a correr intendentes, diputados. Entonces mi pregunta es que el gobierno actual sigue planteando la política en términos de grieta, o de alguna manera esa intransigencia del kirchnerismo, tanto siendo gobierno como siendo oposición? Porque si nos fijamos bien, cuando eran gobierno eran ellos contra todos y ahora son todos contra ellos. O sea, de alguna manera no se aísla a sí mismo por su intransigencia y su intolerancia el kirchnerismo siendo gobierno u oposición. Sí, a veces que las costumbres se vuelven taras, ¿no? O sea, los tics se vuelven taras. Yo creo que el kirchnerismo tiene la tara de yo contra el mundo. Y eso ahora en la oposición, después de haberse quejado tanto de que la oposición no era colaborativa con ellos, pero habiendo manejado con otras mayorías o juego de mayorías y minorías las cámaras y los ámbitos del poder, se notaba menos. Parecen infantiles, ¿no? Parecen adolescentes. Creo que la gran metáfora, el gran símbolo de esto es la pelea por ese despacho de Máximo en el Palacio del Congreso, claro. Para Máximo del Palacio del Congreso, me parece de un infantilismo casi absurdo. O sea, poco favor le hace a los deseos de retomar o volver a ganar representatividad en la sociedad argentina. Y eso ha tenido que ver también con sus propias fracturas y con haber perdido ser la primera fuerza parlamentaria a nivel nacional. Yo lo que veo es que sí, esa tara el kirchnerismo la tiene, provoca. Eso también le echa cierta luz, una luz un poco sombría, así rayan a veces con lo infantil, con la bobada estudiantil. Pero yo creo que hay que ver ahora cuáles son los juegos del oficialismo. Noticias hizo una tapa hace un mes, chirolas atrás, que se llamaba El Pacto para que Cristina no vuelva nunca más. Y yo creo que esa es la nueva lógica que se está dando en la construcción de un esquema de poder, donde hay una palabra que recién, yo el otro día mandé un Twitter que decía todavía esta palabra no se pronunció y ahora se va a empezar a pronunciar, y después de eso la escuché 2 o 3 veces, que se llama cogobierno. Hay un sector importante del peronismo con mucha fuerza en las provincias y con fuerte representación parlamentaria y que son parte de los que han roto el bloque de diputados a nivel nacional y que están incidiendo en que el bloque de senadores, que es mayoritario en ese caso sí, vire un poco hacia una buena voluntad hacia el gobierno. Es lo que se está dando. O sea, hay una intención de acercarse al gobierno de Macri para rodearlo. Obviamente que nada de eso es entre comillas gratis, claro. Porque ahí se pactan compromisos y giros de dinero y una cantidad de cosas, pero eso es lo que se está dando. O sea, nosotros estamos en la contradicción de una grieta que se mantiene y quienes empiezan a yo no sé si saltar la grieta o cerrar la grieta, pero por lo menos tender algunos puentes que les permitan a ellos mismos jugar fuerte dentro de lo que vuelve a ser fundamental en la Argentina, que es la interna del peronismo. Ahora uno puede entender, digamos así, estas divisiones, lo que, bueno, ya la Nata llamó en su momento la grieta, y por ejemplo en la política es normal, digamos, que haya un oficialismo y una oposición, forma casi parte del folclore político. A veces me parece que los políticos hasta sobreactúan ese rol
oficialismo-oposición, también lo puede entender con los empresarios, digamos, hay ganadores y perdedores en cada modelo, en cada plan, y los sindicalistas, bueno, siempre también actúan un poco, pero donde ha sido, a mi entender, más impactante esto, y vos justamente escribiste algún libro sobre el tema, es en el periodismo, ¿no? Eso la verdad que yo no recuerdo haberlo visto, así una visión tan tajante entre los periodistas que estaban a favor y los que eran esencialmente críticos, digamos, ¿no? Sí, eso es así. Primero o sea, oficialismo y oposición, ojalá haya siempre. Claro. Porque eso tiene que ver con que haya un sistema de representación donde algunos no pueden ganar todos, uno gana, el otro pierde. El tema es patria, antipatria, leales y traidores, amigos y enemigos, o sea, eso en determinadas circunstancias puede ser solo una exageración mediática o una cosa de un ataque de nervios. En otras circunstancias más críticas, que puede llegar a verlas, puede significar violencia, puede significar señalar al enemigo, porque nosotros venimos de una historia de ese tipo de divisiones y tenemos en el ADN nuestro la violencia política también. No la hubo, fue un chiste, fue todo de pico estos años, salvo algún caso aislado. Pero me parece que esa manera de dividir primero aparte en el fondo es mentirosa hacia la sociedad, porque eso no es verdad. Pero en el periodismo sí, yo creo que el periodismo también jugó su papel en ensanchar la grieta, con la excusa de la autodefensa y de responder a un gobierno que era muy vehemente en sus cuestionamientos y sus acciones directas hacia el ejercicio del periodismo, manejando presupuestos con total discrecionalidad y armando plazas donde se juzgaba virtualmente a periodistas y todas esas cosas tan rayanas con la corrupción por un lado y desagradables por el otro, generaron también la construcción de un periodismo militante del otro lado, porque eso también hay que verlo, que haya sido en defensa propia, que la culpa la haya tenido el kirchnerismo, no nos exime de adultez al resto, o sea, porque si ellos son bárbaros e infantiles, no seremos bárbaros e infantiles todos, y mentirosos todos, o sea, eso no justifica, porque los periodistas somos periodistas, y si los políticos tuercen la realidad, tuercen la verdad, lo que tenemos que señalar los periodistas es que la tuercen, no convertirnos en quienes también pasan a torcerla mirando con un solo ojo para descalificar al adversario. O sea, me parece que es muy complejo eso también, y me parece que hay pocos predispuestos a reconocerlo, porque ahora entramos en una zona de un veranito y de un romance con el nuevo gobierno, cosa que siempre se da. Lo que pasa es que algunos procesos son tan largos que uno tiende a olvidarse. Muchos amigos que fueron rabiosos opositores del kirchnerismo al final y son graciosos aduladores del nuevo gobierno ahora, hicieron lo mismo cuando arrancó Néstor, ¿no? Así es. Cerrar la grieta, ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos, así se llama el libro. Edi Zunino y Carlos Russo son los autores. Ojalá, Edi, podamos Carlos invitar... Russo, nuevo gerente periodístico de la agencia Telam. Mirá. Claro, efectivamente. Estaba sin trabajo en el momento en que hicimos el libro, sin trabajo fijo. Bueno, ojalá podamos invitarlo a los dos a presentar el libro aquí en Rosario muy pronto, ¿eh? Sería un placer. En tanto, muchas gracias por Esperemos que baje el calor un poco, así bueno, nos sentimos más cómodos. Vos sabés que ayer en Rosario tuvimos 43 grados de sensación Sí, térmica. Sí, sabía, por eso lo digo. Claro, estamos indagando en la ciudad de Santa Fe porque había por ahí algún dato que creemos que está equivocado, que llegó a haber 60 de sensación Hablaban térmica. de 62 y medio, yo dije, esto es cosa de las redes sociales, un invento, no puede ser tanto. Bueno, es muy raro, pero bueno, en cualquier caso, cuando baje un poquito o sea, los campos ganaderos eran grandes parrillas en ese caso, digamos, todas las vacas estaban asadas. Directamente. Ojalá que cuando pase el calor nos acompañes aquí a presentar el libro. Buen fin de semana y un abrazo grande. Un abrazo, gracias, chao.